Bienvenidos. Quiero hacer una nueva serie de vídeos reflexionando sobre un tema un poco diferente a los que he tratado hasta ahora, pero creo que puede ser un tema muy interesante, y es repasar y reflexionar sobre cómo aprendí a hacer arte, o cómo aprendemos todos a hacer arte, más o menos. Lo más importante es entender que no hay un camino único, es decir, cada cual encuentra su camino en este circuito de la creación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero sí que compartimos algunos puntos y sí que compartimos cosas que creo que si reflexionamos sobre ellas nos pueden ayudar para crear nuestra obra ahora, en el presente. Lo primero es entender que aprendemos por etapas. No es un camino continuo, no es una escalera continua, sino que vamos dando saltos, vamos dando grandes botes en nuestra vida que nos hacen cambiar totalmente nuestra manera de entender lo que hacemos y nuestra manera de hacerlo. Y eso es bueno, pero ocurre una cosa, y es que cada nueva etapa tiende a borrar la etapa anterior, tiende a creer que la etapa anterior estaba equivocada y por tanto a eliminarla, ¿no? Y a veces parece que partimos de cero en según qué momentos. Vamos a ir viendo todo esto muy claramente en los siguientes vídeos. Yo lo que creo que es importante es que si reflexionamos sobre esto, vamos a entender que no debemos borrar las etapas anteriores, ya que cada una de esas etapas, cada uno de esos momentos, nos pueden ayudar, nos pueden enseñar cosas. En el primer vídeo que vamos a hacer, que es el dibujo de los niños de 2 años, es decir, los primeros dibujos que hicimos en nuestra vida, parece que son muy torpes, parece que no tienen nada, pero sí que tenemos que recuperar cosas de esa ilusión o de esa sensación que teníamos cuando ocurrió la primera vez que cogimos un lápiz y lo pasamos sobre el papel. Ahí ocurrió algo mágico que no debemos perder durante toda nuestra vida y tendemos a perderlo. Por eso creo que es importante pensar sobre ello y hablar sobre ello. Por tanto, vamos a intentar ver el camino que hemos recorrido, intentando recuperar todo lo que ha habido de valioso durante todo ese proceso para que nos sea útil ahora. Vamos a hablar de los dibujos de los niños, vamos a hablar de nuestros dibujos de la infancia, de los dibujos de la adolescencia y de la frustración que sentíamos en algunos momentos. Cómo esa frustración, si nos dedicamos al arte, la conseguimos vencer de alguna manera, satisfactoriamente o insatisfactoriamente, casi siempre de manera insatisfactoria, lo veremos. Y cómo conseguimos entrar en una etapa más de juventud o de madurez en nuestra creación artística, pero siempre con cierta sensación de crisis, evidentemente de no ser lo bastante bueno y muchas veces de no saber cómo continuar, no saber cómo seguir, ¿no?, en ese camino. Esas son las crisis, las grandes crisis de la creación artística. Hay 3 grandes durante la infancia. Una es a los 6 años, que es más o menos cuando aprendemos a escribir. Mucha gente deja de dibujar a los 6 años, por eso hay muchísima gente que dibuja como niños de 6 años, porque en realidad es cuando dejó de aprender, ¿no? Aprendieron a dibujar hasta los 6 años y después lo dejaron, por tanto su nivel es el nivel de un niño de 6 años. Los que siguen dibujando después de los 6 años, muchos se paran otra vez a los 11, 12 años más o menos, y después la tercera gran crisis pasa a mediada adolescencia, sobre los 15, los 16 años, ahí mucha gente ya se rinde definitivamente y deja de dibujar. Los valientes, sobre todo en sitios donde el sistema educativo no es muy estimulante en cuanto a la creación artística, como por ejemplo es España, los que seguimos a pesar de esas 3 grandes crisis, es como si estuviéramos escarbando en una especie de montaña muy árida. Vamos a hablar de eso también. Pero lo importante es que conseguimos recuperarlo y conseguimos entender por qué seguíamos haciendo lo que hacíamos, ¿no? Y encontrábamos la manera de crear lo que nos parecía interesante en cada momento. Por eso creo que va a ser muy interesante plantearnos muy profundamente cada uno de esos problemas, porque cada vez que nos enfrentamos ante una crisis creativa, ya sea muy profunda o superficial en un momento concreto en una pieza, vamos a tener que ir muy profundo dentro de nosotros. Vamos a tener que hacer la gran pregunta, que suena muy absurda, pero yo creo que es muy importante a nivel personal, y es ¿por qué hacemos arte? ¿Por qué yo hago escultura? ¿Por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Puede haber montones de respuestas. Yo creo que va a ser imposible que encontremos una respuesta que sea buena y común para todos. Eso es totalmente imposible. Pero sí que creo que es fundamental
que cada uno de nosotros tengamos nuestra respuesta. Y evidentemente mi motivo para hacer arte puede ser muy diferente al tuyo, pero el mío es fundamental para mí y no es relativo para mí. Por eso creo que es importante hacerse la pregunta y respondérsela con honestidad. Y la otra cosa que tenemos que conseguir es mantener siempre una mirada fresca y de ilusión, o sea, mantener siempre esos ojos de novedad y al mismo tiempo poder utilizar conocimientos que son muy antiguos en nuestra vida, que son viejos, que a lo mejor aprendimos hace 30 años o 40 años, y puede que una cosa nos haya sido útil durante 40 años y la sigamos haciendo, pero intentemos usarla siempre con la ilusión que teníamos la primera vez que lo descubrimos. Espero que sea una serie interesante. Ya sé que hoy no he contado demasiadas cosas, simplemente quiero dar un poco el contexto de lo que vamos a hablar en los siguientes vídeos. Espero que te parezca interesante y que te parezca útil. Por favor, si es así, dímelo en los comentarios. Si te parece una pérdida de tiempo también, dímelo, con educación si puede ser. Y vamos a emprender este camino en los siguientes vídeos. Por supuesto voy a seguir intercalando otra clase de vídeos sobre cómo hago las cosas, ¿no? Procesos, pero en los vídeos en los que vamos a profundizar sobre un tema vamos a seguir siempre esta línea, es cómo aprendí o cómo aprendimos a hacer arte. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.